científicos, ¿sí? Entonces, para poder lograr esta reforestación, lo que debemos hacer es estudio de campos, yéndose a la zona, a observar las condiciones del sitio, las especies, si se encuentra algún vivero, el transporte, herramientas, cómo preparar el suelo, el diseño, los métodos, los puntos críticos de supervisión, la protección, el mantenimiento y los parámetros los cuales se va a evaluar se va a evaluar para que el éxito de la plantación sea y cubra todos los objetivos que nosotros nos hemos planteado. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso integral de reforestación, vamos primero en la parte de la sección del sitio. ¿Sí? Entonces, vamos a la selección del sitio. ¿Por qué eh, me voy a ese sitio para poderlo reforestar? O sea, por qué quiero hacer la reforestación? Sí, entonces tengo que observar, irme al terreno a ver por qué selecciono el sitio. Después el germoplasma forestal, bueno, germoplasma ya lo vamos a ver más adelante, pero es la parte en donde vamos a obtener la producción de plantas, ¿sí? De ahí, de acuerdo a eso, vamos a realizarla ya en sí. Eh, la producción de plantas que se encuentra en la parte de acá para ver la calidad, ¿sí? La planta forestal, una planta forestal de calidad. De ahí se va a la parte que es la reforestación, de ahí va la protección y el mantenimiento y la evaluación, ¿sí? Cada uno de ellos vamos a observar mientras pasa la clase, ¿sí? Entonces, vamos con los tipos de reforestación, ¿sí? Acá vamos a ver que hay dos tipos de reforestación, que es la reforestación urbana y rural. En la reforestación urbana vamos a ver lo que es lo estético, también vamos a observar la investigación, o sea, un tipo de reforestación urbana con respecto a la investigación, experimentación y que sean demostrativos también, ya les vamos a comentar más adelante. Moderadoras de ruido y control de sombra. Y para la parte rural vamos a ver qué es lo de conservación, de protección y restauración, agroforestales y productivas. ¿Ya? Entonces, en la parte de reforestación urbana es con respecto a la estética para proteger o adornar la región, un lugar o un sitio. Sí, como vemos ahí, vemos dos tipos de árboles, ¿ya? Entonces, eso le da valor escénico a la zona y también ayuda a que se observe bien, ¿sí? Que se vea adornada la zona. Sí, también nos ayuda a mitigar el dióxido de carbono que puedan emitir los vehículos que crucen cerca y también, bueno, ayuda a dar sombra, como vemos en el lampacho rosado de la parte de acá, ¿sí? Entonces, eso esa reforestación urbana es más para ¿ya? Con respecto a la reforestación de investigación experimental o demostrativa, bueno, estos fines demostrativos es para crear conciencia ambiental en la población local y desarrollar interés por el cuidado del medio. Sí, los beneficios que se generan con el mejoramiento de la calidad de aire y la reducción de contaminantes. Puede utilizarse con fines científicos, ya que sea para reutilizar para realizar estudios de investigación o de introducción de especies. Entonces, esto más que todo es como para demostrar que, digamos, qué planta puedo yo introducir en una zona urbana para dar más conciencia a las personas, es decir, qué especie puede estar en peligro, qué especie se está deforestando, ¿sí? O para hacer un estudio científico, es decir, tengo una planta que capta más dióxido de carbono, entonces se hace una planeación para observar eh, cómo esta se la puede ubicar en diferentes puntos estratégicos de la zona urbana, obviamente, para ver si es en realidad que puede tomar el CO2 o se puede reducir un poco de CO2. Como vemos acá, acá en Chile, en la parte de Valdivia, está el arboretum de la Universidad Austral. ¿Ya? Entonces ellos hicieron dentro de la zona de Valdivia
como un pequeño bosque, identificando acá a este árbol, sí, como protección. Ya entonces se le dice a la ciudadanía, sí, que haya interés con respecto en el cuidado por el mismo. ¿Ya? Después, con respecto a la moderadora de ruido, ya, esto es para que los árboles nos ayuden a amortiguar el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruidos en las calles, parques o zonas industriales. Sí, entonces estos árboles se ponen de forma alineada, ya formando grupos, sí, por lo cual nos puedan evadir el sonido. Sí, entonces nos ayudan ellos, bueno, nos ayudan a evadir entre 6 a 10 decibeles. ¿Ya? Entonces, como vemos en las imágenes, se encuentran alineados, ¿sí? Y en la cual nos ayudan a que las ondas sonoras se reduzcan un poco. ¿Ya? En la parte de reforestación urbana con control de sombras, bueno, este es con respecto al control de la intensidad de luz en la zona urbana. Estos árboles se plantan alrededor de las casas para que filtren el aire cálido y lo refresquen, ¿sí? Al cruzar a la copa, digamos que como ven en la imagen, en la parte de arriba, el aire caliente sube, haciendo que no ingrese a las casas, ¿ya? Y lo cual, como les comenté, sombrean paredes, patios, techos y otros, ¿ya? Entonces, esto también ayuda a que, a reducir el uso de aire acondicionado y el consumo de electricidad, ¿sí? Entonces, este también ayuda como para que se mantenga fresca la casa, ¿sí? Ahora, con esto ya pasamos a la parte rural. Sí, ahora nosotros nos vamos a la parte urbana. Con respecto a la parte de los tipos de reforestación urbana, quisieran realizar alguna consulta, alguna pregunta como para poder seguir ahora la parte de la reforestación rural, por favor. Yo tengo una pregunta. Me parece interesante esto de los árboles y sus beneficios, no solamente por la absorción de CO2, sino, como decías, la absorción de ruido. Y mencionabas que o sea, puede reducir entre 6 y 10 decibeles. ¿Existe tal vez una tabla, alguna, no sé, una forma de medición de saber qué árboles pueden absorber más ruido, más o menos ruido? E igual supongo que funciona similar con el polvo. Ya. Eh, es dependiendo de cómo sea tu zona a ver, es primero cómo es la zona en sí, cómo transitan los vehículos, ¿ya? Y de acuerdo a eso también es a la densidad de los arbustos, o como ves en la parte de acá hay una alta densidad, entonces si hay más densidad puede bajar el ruido, como te comenté, pueden abatir entre 6 a 10 decibeles, o sea, es una cantidad más o menos promedio, pero como de igual forma, si se realiza alguna experimentación, puede ser que pueda ser más o pueda ser menos. Entonces, eso depende de la planta y de la densidad de las hojas en las que puedan evadir los decibeles. Ya no hay una tabla en sí estructurada, porque si no ya estuviésemos plantando solo ese tipo de especies en toda la área urbana. Entonces eso debería ser más que todo variado, porque de ahí es donde también eh, se halla las plantas más que todo. O sea, más que todo la especie de planta es la que nos va a ayudar a batir más o menos ruidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Disculpe una pregunta con respecto a en la reforestación urbana, exactamente en lo que mencionó de las ondas sonoras, tal vez existe algún proyecto aquí en Ecuador, algún ejemplo donde se podría haber aplicado o donde usted cree que se puede aplicar. ya.
Con respecto en el Ecuador, le voy a ser sincero, no he visto algún estudio que digan aquí se hizo esta plantación con este tipo de especies y el cual evadió tanto ruido. No te sabría decir, sí, porque no he revisado, mejor dicho. Pero más que todo, o sea, esa es la parte de la gestión. Entonces, más que todo, si ustedes ven en la parte urbana, más adelante vamos a revisar, la parte urbana tiene, como decirles, más zona con cemento que zonas con árboles. Y cuando ustedes revisan, hay solo los parques. Entonces, parques hay una cierta cantidad de árboles en los cuales puedan o no o sea, evadir el ruido. ¿Sí? Entonces, todo esto, o sea, todo esto es la gestión en sí, en las estrategias en las cuales tú puedes implementar este tipo de reforestación. Es decir, mi objetivo va a ser perdón, mi objetivo va a ser que en cierta área de la ciudad eh, hay mucho ruido y en el cual quisiera evadirlo plantando esta especie de árbol. Y entonces, decirte que sea especialmente en algún lado, todo depende de la condición o del sitio y de lo que tu objetivo quiera realizarse en esa zona. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, bueno, ahora voy a seguir ya en la parte rural, ¿ya? Ahora este modelo de gestión en la parte rural, bueno, establece en superficies forestales o potencialmente forestales donde originalmente existían algunos o bosques o selvas o vegetación semiárida. Es decir, si yo me voy a una zona, ¿sí? En la cual antes existía un bosque, que diré a las afueras un poco de la ciudad existía un bosque y se taló esa zona para, qué sé yo, sembrar algo o construir algo, ¿sí? Entonces, después de eso nos vamos a la parte de conservación. La conservación es la plantación de especies nativas con un nivel de madurez, lo cual ayuda a terrenos en descanso a acelerar su tránsito hacia etapas más avanzadas y de alta productividad. Bueno, lo de conservación más que todo es de que si yo tengo un árbol, ya en la cual yo quiero trasladarlo a otro sitio, sí, que obviamente tenga que tengan las mismas condiciones meteorológicas y de suelo para yo conservar esa planta, porque esa planta, como decirles, tiene, eh, esa planta es más es una planta nativa para cuidarla. Entonces, yo traslado esa planta a otro lado, a otro lugar para que se siga produciendo, para que se siga multiplicando. Protección y restauración. Bueno, esta protege y contribuye a la estabilización y restauración de terrenos donde existían fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión del suelo. Como ven en las imágenes, en una de las zonas hubo actividad siembra fuerte, sí. Entonces la de protección y restauración es tratar de reforestar esa zona para que tenga el bosque que antes tuvo, ya, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, se hace toda la gestión, ya les voy a seguir diciendo más adelante cómo se va introduciendo más en la zona, ¿ya? Pero más que todo es eso, si pasó un monocultivo extenso y ya no produce, bueno, tenemos que estudiar, ver la zona y, bueno, empezar a reforestar, ver qué especies habían, ver qué tipo de bosque. Entonces, todo eso tenemos que observar al momento de hacer esa reforestación rural. ¿Ya? Ahora también hay otra que es la agroforestal, ¿ya? Entonces, la agroforestal es la plantación en la que los árboles se plantan junto con cultivos agrícolas, diversificando la producción y así aprovechar el sitio para obtener beneficios económicos y ecológicos. Bueno, como vemos allá, simplemente vemos
los árboles, ¿sí? Ahí está los árboles ya con un cierto nivel de madurez, y lo que le ven en la parte de abajo son plantaciones de café. ¿Ya? Entonces, estos ayudan a que uno tenga sombra, sea más fácil de cuidar, y más que todo ayudan a retener el agua y el material orgánico que el cultivo requiere. ¿Ya? Y bueno, también hay la reforestación rural productiva, ¿sí? Que estas plantaciones son destinadas para la actividad económica, ya sea industrial, comercial, artesanal, ornamental, medicinal, energética o alimentaria. Sí, en este caso como observan en la imagen, el área está delimitada y solo hay un tipo de, de especie de árbol. Sí, como vemos acá en las montañas, está ya, como decirles, el bosque mismo de la zona. Pero estas son solo uso y exclusivo como para una actividad económica, porque se lo planta en masa. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a la parte de la reforestación. Entonces, de igual forma, cuando se pone algún tipo de planta, sí, ya sea medicinal, como les dije, se delimita el área y se planta cabe la redundancia, esa planta, ese tipo de planta, para poder dar algún beneficio industrial para una actividad económica. Entonces, antes de pasar acá, quisiera preguntarles si requieren bueno, alguna consulta con respecto a la parte de la reforestación rural. De igual forma, esta es una parte de lo que ustedes están gestionando. Estos son los tipos como para que ustedes puedan cubrir su objetivo, ¿sí? Entonces, si dicen, bueno, en esta zona va a haber actividad económica, ya voy a ver qué tipo de ser agroforestal de acuerdo a los requerimientos de lo que yo voy a realizar, ¿sí? Entonces, los que quieran realizar alguna consulta, pregunta. Hola, Sí, yo quería preguntarte sobre, sí. ¿estás hablando solo de reforestación o también de forestación? Vi en la imagen anterior donde tú indicabas de un área más o menos, no, en la más ahí, que ahí sería reforestación o forestación específicamente, porque según se ve el lugar es que capaz nunca tuvo vegetación. Es mi pregunta, gracias. Ya, la parte de acá es más que todo es una reforestación. Sí, la deforestación en sí hay que marcar la diferencia, que deforestar es talar árboles y reforestar es plantar árboles, ¿ya? Entonces, como ves acá en la imagen, ya se deforestó todo, ya no hubo, o sea, hubo actividad agrícola, porque si ves las líneas, ya o sea, hubo esta actividad en la cual dejó en esas condiciones, y bueno, se trata de reforestar y de que empiece a haber las, que empiece a haber ya bosque bueno, que empiece a haber bosque donde antes estuvo ahí, ¿sí? De igual forma, todo dependerá de la zona en la cual ustedes estén involucrados, o en la zona en donde ustedes vayan a observar, y qué es lo que el ambiente o qué es lo que haya pasado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en la parte de agroforestación me parece súper interesante poder mezclar la forestación con la agricultura. Además del café, ¿algún otro ejemplo que se pueda dar para aplicar esta técnica de algún producto, algún cultivo? No, todo depende de la zona en la cual tú estés, todo depende también de la especie o qué cultivo quieres hacer que se aproveche. En este caso se aprovechó el bosque para plantar
Sí, entonces, dependiendo de la condición, dependiendo del bosque en la cual tú quieras hacer esa intervención, va a ser el producto en el cual tú quieras cultivar. Todo va a ser, todo va a ser de acuerdo a lo cuando tú te vayas al sitio, te vayas a hacer esta gestión bueno, no quiero que se vaya todo el bosque y planeas esta gestión para poder combinar entre los árboles y tu cultivo. Sí, entonces, yendo a la zona puedes saber qué quieres cultivar o qué planta vas a querer diversificar. Otra cuestión en este mismo tema, al plantar árboles nativos, también habrá una mayor diversidad. Esto podría representar algún problema con los cultivos, es decir, los animales pueden ir, comerse los cultivos, disminuir la producción. ¿Me puedes repetir, por favor? Es que no te escuché bien. Así, ¿cómo podríamos lidiar con el aumento de la diversidad que se puede dar? Digamos que al haber más plantas, pueden haber más pájaros u otros animales, y si es agroforestal, estos pueden consumir el mismo producto que se esté sembrando ahí. ¿Cómo podríamos lidiar con esto? Ya, verás. Más que todo, o sea, tú te vas a la zona, ¿ya? Y de acuerdo a lo que tú veas, ¿cómo decirte? Los agentes externos, los agentes consumidores, si puedes ver la, la, la producción de este, de este cultivo, pero siempre y cuando tienes que ir haciendo los monitoreos. Los monitoreos te hacen saber qué tipo de especies o qué animales están llegando, ¿ya? Animales como aves más que todo, ¿ya? Pero tienes que, más que todo, tener una línea base, digámoslo así, eh, la información adicional que observes en esta zona. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, puedes eh, escoger el cultivo agrícola que más te convenga. Pero todo depende, o sea, si tú tienes tu cultivo agrícola, hoy vas a hacer toda la planeación, o sea, todo la, el cronograma, es decir, de ir a hacer las salidas, de ir a revisar cómo está tu cultivo, de ir a ver qué pasa, ver también porque aparte de esos problemas también hay las plagas, entonces puede ser que tenga un problema de plagas con respecto a un árbol y al otro. Entonces tu monitoreo en tu zona es importante y más adelante vamos a seguir hablando de eso. ¿Sí? Bien. Yo tengo una. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de árbol específico para reforestar en zonas donde ha sido como que sobresaturado, digamos, de pesticidas? Porque me imagino que a veces hay lugares en los que la gente por querer sacar productos, pues no utiliza bastante pesticidas y estos solo quedan sobresaturados. Y creo que ahí ya no, si llegamos a plantar o a reforestar, no creo que esos árboles vuelvan a crecer. Ya. Bueno, más adelante también vamos a hablar sobre esto del suelo, ¿ya? Pero cuando ya está muy sobresaturado de estos químicos, tienes que saber a ver, primero tienes que ir a sacar una muestra del suelo, ¿sí? Y ver qué falta, ver qué falta en nitrógeno, fósforo o potasio. Y estos son los que van a enmarcar para ver qué tipo de planta nativa o planta de la zona pueda yo reforestar, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante también les voy a comentar esto. Entonces, todo eso eso es como te digo, es yéndote a terreno, ya esta zona hubo una gran cantidad de monocultivo, digámoslo así, y después ya no creció nada, entonces voy a saber qué tipo de nutriente pueda faltar o qué pasa. Y de acuerdo a eso, tomar una medida con respecto a eso, ¿ya? Con respecto o sea, y esos resultados te van a dar
como que una observación más clara de qué árboles nativos o de la zona puedan realizarse. ¿Ya? Una pregunta más, perdón. ¿Ya? Dime. En el Cajas, bueno, recientemente pasé por ahí y me di cuenta más de que había full bosque de pino. Y yo sé que eso no fue natural, sino que fue introducido, como todos saben, y que el pino es súper Ujú. malo para el páramo porque absorbe mucha agua y todo eso. Entonces, mi pregunta es, si hay tanto pino, ¿crees que sería más conveniente como que deforestar? Porque tengo entendido y sé que cuando cortas un árbol también es súper malo porque se libera el carbono retenido. Entonces, no sé qué es más impactante a veces, tener una especie que está afectando un ecosistema frágil como es el páramo, o que se deforeste y es como que o sea, se va a volver a componer solo, o crees que habría que, o sea, bueno, yo sé que todos tienen que tener estudios, pero bueno, la foto que está puesta ahorita me hizo acuerdo de eso y no sé si tienes algún comentario al respecto. Bueno, con respecto a lo que me comentas, o sea, ambos van a generar problemas, ¿sí? Eh, de igual forma va a haber el costo-beneficio, pero más que todo, como tú, o sea, cuando tú vas a hacer esta gestión, bueno, vas a decir, te pongo por un ejemplo, voy a empezar con una cierta área a quitar esta especie que está haciendo mal, ¿ya? Entonces vas como que sacándole de poco a poco, no una sola, porque de igual forma, como te comenté, va a haber beneficios y o sea, va a haber causa-efecto más rápido, ¿ya? Pero es todo depende de cómo tú quieras gestionar esa zona, ¿ya? Entonces, si tú dices, bueno, si es malo deforestar todo una sola, entonces hagámoslo despacio y haciendo de que ya no se vuelva a producir esa planta, porque sí, o sea, esa especie es muy, es mala porque absorbe bastante cantidad de agua. Y bueno, te comento que hubo un proyecto hace bastante tiempo que pasó allá en el Cotopaxi más o menos, no era por el Cotopaxi, era por el páramo, como quien se va a Quito, ¿ya? Entonces hubo una medida en la que ya toda esa zona estaba saturada de esta especie y decidieron cortarlo masivamente. Entonces, por el momento todavía sigo viendo que sigue creciendo, entonces creo que el, el objetivo no se volvió, no se cumplió lo que ellos esperaban. Creo que incluso se hizo más. Entonces, es eso más que todo. La gestión va en sí, por eso les estoy comentando estas clases, ¿ya? Entonces, el costo-beneficio va a ser de acuerdo a cómo tú gestiones esa. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a seguir con las clases, por favor. ¿Ya? Ya. Ahora, como les dije, el proceso de planeación. Voy a planear, voy a ver qué tengo que realizar para la gestión en sí. Entonces, ahí hay ciertos factores que debemos tener en cuenta, ¿sí? Como es la selección correcta de las especies en el sitio a reforestar, el uso de la germoplasma de buena calidad genética y fenotípica posible del suministro oportuno y permanente, con un suministro oportuno y permanente, un buen sistema de producción de la planta, o sea, dónde hay más plantas de buena calidad, el transporte, ver en dónde se encuentra, observar en qué época puedo plantar, cabe la redundancia en mi planta para asegurar un mayor porcentaje de supervivencia y, bueno, las aplicaciones de las técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo de las plantas y un buen manejo del predio reforestado.
¿Ya? Entonces, como les dije, voy al sitio, voy a la zona. Me voy a determinar mi objetivo de la reforestación en la zona. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es bueno, qué es lo malo que pasa en esa zona? Y voy a hacer un análisis característico social y ecológico, es decir, cómo afecta esto a las personas y cómo afectó esto a la parte ecológica, a la diversidad en sí de plantas o de los ecosistemas que estaban dentro de la zona. Y en caso de tener una línea base, sí, leerlo bien, saber qué hubo o qué tenía antes para yo poder centrarme más o, como decirles, hacerle más específico mi objetivo. Sí, entonces, con eso ya tengo en mente qué es lo que voy a realizar. Entonces, ahí es cuando escojo el sitio y por qué lo voy a hacer. ¿Cuál va a ser mi objetivo en esta zona? ¿Sí? Entonces, cuando yo elijo esta zona, voy a ver qué especies se van a adaptar a estas condiciones actuales, a estas condiciones en las que ahora está pasando esta situación. Eh, Voy a observar en la restauración, bueno, voy a decir qué especies forestales nativas sean de más rápido crecimiento para ayudar a esta zona, ¿ya? Después voy a ver qué especies se pueden reproducirse más rápido. ¿Para qué es esto? Para yo poder tener una cantidad para poder plantarlo y una cantidad para seguirlo sembrando, ¿sí? Perdón, para seguirlo produciendo, ¿ya? Y el otro es el uso del material vegetativo, esos son el material que se encuentra mismo en la zona. Y bueno, de aquí de esto tengo que capacitar a la persona, aplanar el tiempo necesario para la preparación del material vegetativo en el terreno, ¿sí? Entonces, todo eso se debe tener en cuenta, ¿ya? Entonces, después de eso vamos a ver el cronograma, digamos, cómo voy a esto yo a organizar, cómo voy a poner esto en mis tiempos, ¿ya? Ahora, este es un cronograma de ejemplo, ya el cronograma ustedes los pueden tener, y entonces como vemos aquí las actividades son como que las actividades bases, perdón, que es la selección de las áreas a reforestar, la determinación de la cantidad de especies, la obtención del germoplasma, la producción de la planta, la reparación del terreno, perdón, la preparación del terreno, el transporte de la planta, la plantación, el seguimiento y el mantenimiento del área. Ahora, todas estas actividades, como se observan, pueden hacerse de entre el 1 y los 2 años, pero aquí el que más depende del cronograma es la obtención del germoplasma forestal, es decir, de la especie en la cual yo voy a ingresar a reforestar. ¿Ya? Entonces, de esto depende de que pueda alargar más mi cronograma o lo pueda hacer más rápido. Sí, hay veces que va a durar, digamos, plantas entre 1 año hasta que tengan el tamaño óptimo para poder plantarlo, o va a haber plantas en las cuales tengan entre 5 a 6 meses, o sea, todo es dependiendo de la especie, pero este es como es un objetivo. Entonces, la obtención del germoplasma forestal es como decirle, la base para yo poder hacer mi cronograma, ¿ya? Después de esto, como ya tengo todo planeado, todo observado, todo lo que es mi objetivo, voy a establecer conocimientos con respecto a la asesoría de las comunidades, ¿ya? Eso quiere decir que yo voy a mencionar a la persona qué es lo que tiene que hacer. O sea, a las personas yo les indico qué es lo que hay que hacer, qué es lo que debe de hacerse, qué es con respecto a la planta en sí, o con la especie, ¿sí? Entonces o sea, nosotros como gestores debemos decirles a las personas qué es lo que se tiene que hacer, tanto cuidando no solo su conservación, sino también su ampliación y evolución. Este es un factor muy importante, las comunidades son un factor muy importante porque ellos son los que están más relacionadas directamente con la zona. Sí, entonces ellos son los que pasan allá, entonces ellos son el factor clave, ya sea para poder limpiar alguna maleza. ¿Ya? ¿Y cómo doy estas asesorías? Con charlas, campañas, reuniones, material didáctico.
Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, Santiago. Ya, gracias. Entonces, eso chicos. Entonces, toda la asesoría a lo que tú tienes que mandar a las comunidades, bueno, decir a las comunidades por medio de charlas, campañas, reuniones con material didáctico. Entonces, todo eso te ayuda a que tú asesores a la persona para que tú tengas, se va a escuchar malo, pero los beneficios para que la reforestación se cumpla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Voy a seguir un poco más rápido. Bueno, voy a seguir porque el tiempo se nos está consumiendo. Bueno, ya. Ahora, yo voy a tener en cuenta la calidad de mis plantas. Entonces, el germoplasma forestal, bueno, la definición del germoplasma forestal es cualquier parte de la planta, ¿sí? Que puede generar otra nueva planta a través de semillas, estacas, rebrotes, puntas, hojuelos, entre otros, ¿ya? Lo cual, este germoplasma va a hacerse, se va a originar de una zona, de un bosque, ¿ya? Entonces, la distribución de las especies se ubica en los predios forestales que cuenten con poblaciones con características adecuadas para realizar la colecta de su germoplasma y proporcionarlo a los viveros que se ubican dentro de la zona o región forestal. Y entonces, como ven acá en la imagen, ¿sí? Acá se ve un bosque en la cual no ha tenido actividad o no ha sido perturbada. Y acá está la zona en donde se va a reforestar. Entonces, yo acá, como veo que el árbol que me va a provisionar de semillas o de estacas o de rebrotes son de buena calidad, ¿ya? Entonces yo con eso, como se encuentra acá la zona en las mismas condiciones, puedo llevarlas para que se produzcan en la zona de acá. Sí, entonces el germoplasma de buena calidad nos ayuda a que hagamos nuevos rebrotes y podemos llevarla a una zona a la nueva zona de reforestación. Sí, entonces, como les dije, las fuentes de esto son los bosques, las selvas, las zonas semiáridas mejor conservadas o las plantaciones en las cuales se conozca la procedencia de su germoplasma. Es decir, si yo tengo una especie de planta que tuvo un tiempo, qué sé yo, de 30 años para llegar a su clímax, yo voy a obtener de ahí esas semillas, voy a obtener de las estacas en la cual voy a llevarlo a un vivero y lo voy a producir para llegarlo a esa zona de reforestación. Entonces, esto me asegura de que la semilla pueda germinar y no tenga muchos problemas al momento de yo llevarlo a la zona de reforestar, a la zona a reforestar. ¿Ya? Entonces, la calidad, sí, va a depender del tamaño del rodal, es decir, de cuán frondosa se ve el árbol, la cantidad de germoplasma que pueda obtener, sí, para demandar lo que yo necesito para poder llevar a reforestar, perdón. Estos germoplasmas se debe colectarse de individuos sanos que se vean como ven en la foto, o sea, vigorosos, con una intensidad de color bastante fuerte. Entonces, lo que les comentaba, que la ventaja económica que se obtiene al utilizar un germoplasma de calidad en la producción de la planta, ya que no hay necesidad de resembrar o aumentar la probabilidad de sobrevivencia. Es decir, que me asegura a que esa germoplasma pueda crecer y no pueda tener muchos problemas al momento de yo producirla y enviarla a la zona en donde se va a reforestar. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo en mente todo este tema de la calidad, de dónde obtenieron el germoplasma, de los árboles, de cuáles son su procedencia de las semillas, entonces yo me voy a la producción de las plantas, me voy al vivero, me voy a ver qué parámetro de calidad para mí es bueno para poder yo comprarle la planta
la persona que se encuentra desarrollando esta actividad. Sí, entonces, bueno, este es un ejemplo también, como les puse, ¿sí? Ustedes pueden poner acá en la zona de los parámetros para yo observar la calidad de las plantas. Cuando ya me voy a un vivero, sí, es el tipo de planta, el diámetro, la altura de la planta, la raíz, la micorriza, la nidificación, el vigor, la integridad y la sanidad. Ya, entonces, estos parámetros me aseguran a que yo estoy obteniendo una planta de buena calidad y no voy a tener problemas al momento de llevarla a la reforestación. Entonces, como vemos acá hay un ejemplo de las coníferas no cespitosas, ya tienen un tallo, un diámetro de tallo, perdón, con un mínimo de 4 milímetros, de una altura entre 15 a 25 centímetros, un eje central de raíz lateral distribuida sin raíces envolventes o creciendo hacia arriba, cobertura en cepellón mínima del 40%, las dos terceras partes del tallo principal, o sea, que sea alto, ¿ya? Evitar la planta excesivamente delgada, ¿ya? El color del follaje sea propio de la especie, que se vea. La integridad con respecto a ver si hay daños físicos y la sanidad, si en todo si hay una plaga y un hongo o hay algo que le esté afectando desde ya. Sí, entonces estos son los parámetros que ustedes deben observar al momento de ver la calidad en sí de la planta en un vivero. Y entonces ustedes dicen, vino su germoplasma vino de un bosque nativo, ya, en el cual ya se está produciendo y voy a ver si cumple con estos parámetros que yo estoy revisando para poder asegurarme de que para asegurarme de que la planta vaya a uno no tener problemas al momento de llevarla a la zona de reforestación, ¿sí? Entonces, como vemos, ahí están unos ejemplos. Aquí están las tres especies. ¿Ya? Entonces, una vez que ¿sí me están escuchando? ¿Sí me están entendiendo? Sí, sí, nomás. Entonces, después de eso, bueno, ya una vez dicho, ya se hace la parte de que, bueno, quiero que me abastezcan de esta planta. Entonces ya voy a ver yo el suministro para saber cuántas plantas hay. De acuerdo a eso te lo van a empaquetar, ¿ya? Entonces tú vas a ver que los paquetes van a ser en Vitafilm, como vemos acá, es un empaquetado que le envuelven a los cepellones en plástico. Entonces están entre 15 a 10 plantas envueltas en una sola. Sí, entonces de acuerdo al qué tan grandes son, puede ser entre 105, entre 10 o de 10 a 15, ¿sí? ¿Ya? Hay otro empaquetado también que ustedes deben observar, que es el empaquetado a cepellón desnudo, ¿ya? Esto es con respecto a que se les saca de la funda y se les acomoda como ven en la zona de acá, ¿sí? Es importante aquí recalcar que la raíz no debe tener un contacto directo, porque la raíz es muy sensible, sí, es bastante sensible, entonces puede causar un estrés, puede causar deshidratación y puede hacer que se nos pueda morir la planta al momento de ya plantarlo y ver que no crece. Sí, entonces tienen que observar cuando llegan de esa forma que estén cubiertos con un hidrogel, y esto es para que no se deshidraten y que estén lo bien empaquetado posible para que no pierda esa hidratación. Sí, entonces ustedes ya observan y dicen, ya se hizo este empaquetado. Entonces quiero ver qué tan cuidadoso está para yo poder irlo a plantar. Entonces no se debe demorar mucho. ¿Ya? Entonces, para yo extraer, ¿sí? Una vez que ya llegue el empaquetado, bueno, voy a ver
se embaló, ¿sí? Entonces las maniobras de extracción y su embalaje deben realizarse bajo techo, y el tiempo entre la extracción de la planta de los contenedores y su embalado debe ser menor a 1 minuto, ¿ya? Quiere decir que cuando yo lo saco de la fundita, ya debe tardarse menos de 1 minuto por el tema que yo les mencioné de la raíz. La raíz no debe de estar desnuda por el tema del estrés y la deshidratación que esta puede causar al momento de llevarlo yo a reforestar, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen es sacar estos cepellones, le ponen en forma vertical para que no tengan problemas de estrechamiento, ¿sí? Después de esto les acondicionan, ¿sí? Para que esté protegido en sí, y después se lo lleva al sitio, ¿ya? De igual forma, cuando se llegan los paquetes, no se recomienda ponerlos en bodegas o espacios, porque la humedad relativa, o sea, la humedad externa, pueda generar humedad, o sea, más humedad dentro de las bolsitas de las plantas, y pueda crecer algún hongo, o pueda en sí a morirse la planta, sí, porque igual está cerrado, está con mucha sombra, en la cual no puedan desarrollarse bien las hojas. ¿Ya? De acuerdo a esto, también se trata de procurar que entre la plantación, o sea, donde voy a reforestar, y la zona de vivero sea menor, lo más corto posible, ¿sí? Y como les dije, o sea, si es que la planta es muy delicada, pues debe demorarse el tiempo que tenga que demorarse, ¿sí? Después de esto no hay que encimar los contenedores, ¿ya? O sea, si yo tengo esas cajitas donde están mis plantas, no los debo poner uno encima de otro, porque se caen, se aplastan. Y bueno, las características del vehículo dependerán la cantidad de plantas que yo pueda llevar, ¿sí? No puedo sobrecargarlo, porque se va a dañar mi planta y pueda sufrir daños externos, ¿ya? De igual forma, para hacer la descarga en un lugar plano, en donde no haya muchos huecos, toda la gran parte, no tener muchos movimientos bruscos, ¿sí? Y hacer una buena distribución en el terreno. Bueno, para poder, pues para tomar yo, si la planta, debo de hacerle desde los cepellones y nunca del tallo de la planta, porque pesa el cepellón y se vaya a caer con todo y raíz. Ya, por el momento voy a seguir con la parte de que, bueno, yo ya tengo mis plantas, yo ya las escogí, ya son el número, yo ya llegué a mi predio, están todas acomodadas, y bueno, tengo que hacer algo previo para poder instalarlas, para poderlos sembrar. Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, se hace una limpieza del terreno, sí, esto es para eliminar las malezas que existen en el lugar, y para poder quitar ¿cómo decirles? Los posibles competiciones de nutrientes con respecto a la planta en la que yo quiero ubicarla en la zona. Sí, entonces la elección del método de la limpieza, bueno, depende de muchos factores. Eso con respecto primero a la superficie, cómo está la superficie. Otra, la disponibilidad de recursos, el tipo de suelo, y la pendiente y la accesibilidad de la zona. ¿Sí? Y de acuerdo a eso veo si es que hay una preparación manual o una preparación mecánica. Entonces, la preparación manual es, como ven en la imagen, es irse solo con se hace el trabajo con herramientas básicas, como se las da unas palas, se extrae la maleza y se limpia la zona, ¿sí? Entonces, estos se realizan en terrenos muy accidentados y son recomendables en superficies menores a 10 hectáreas. Bueno, esto es dependiendo de cuánta gente puedan contar, ¿ya? Y bueno, este
este método, esta preparación manual, solo se trabaja en el área donde se va a colocar la planta. O sea, no va a ser en toda la extensión de terreno, sino en la zona en donde yo voy a poner mi plantilla. Entonces, todo eso voy a delimitar una zona en la cual ahí voy a limpiarlo y voy a depositar ahí mi planta. Ahí, como vemos acá, también la parte de preparación mecanizada. Estos son implementos agrícolas de atracción animal o maquinarias, ¿ya? En las cuales es para el suelo compactado y ubicado en terrenos con pendientes menores al 30%, ¿ya? Entonces, esto también depende del costo, depende también de la zona, también depende si en realidad queremos prepararlo de esa forma, pero bueno, es más conveniente realizarlo de la forma manual, porque una es beneficioso, no ingresa una máquina en sí, aplastar aparte, compactar más, compactar más el suelo o pisar algunas otras plantas que nosotros consideremos importantes, ¿sí? Entonces, preguntas, por favor, algunas preguntas con respecto a esta primera clase. De igual forma, estoy... Santiago, requiere. ¿puedes volver a la selección de especies, por favor? Chévere, ahí. ¿Sí? ¿Una selección No, del no, sitio? no, más adelante, una presentación. Perfecto, ahí. Ya. Ya, bueno, yo tenía más que una pregunta, puede ser una aportación dentro del Ya. tema de la restauración que dices especies forestales nativas que sean de rápido crecimiento. Es importante y bueno, por tu conocimiento igual, tomar en consideración el tema de la sucesión de las especies. Es importante, por ejemplo, partir de especies pioneras que vayan a ayudar a formar el suelo y luego complementarlo con especies intermedias que tengan esta interacción para el crecimiento de las especies primas que lo mencionaste en tu ponencia. Entonces, si bien es cierto, las especies pioneras son las que generan el rápido crecimiento y abren la puerta para el resto de las especies, pero también debemos de considerar parámetros como cantidad de luz de las especies, como saber si son heliófitas, semiliófitas, umbriófitas, y yo creo que por ahí sería un chance más acertado el tema de la selección de especies, respetando la sucesión. Entonces, no, ese era mi aporte referente a este tema. Ya, no, perfecto. O sea, sí, o sea, la sucesión en sí del ecosistema es con respecto a todo lo que mencionaste. Entonces, no, sí, o sea, las plantas pioneras son los que ayudan a retener la materia orgánica, a tener un mejor filtrado de las zonas, a poder retener un poco de nutrientes en sí, de lo que nos acabaste de comentar. Entonces, oye, no, te agradezco bastante, un gran aporte. ¿Alguien más, por favor? Hola. Ya, hola. Yo quería preguntarte en restauración, ¿por qué hay que elegir especies de rápido crecimiento? Considerando de que vas a hacer una restauración que sería más o menos al bosque original que estaba ahí, y un bosque original generalmente no están plantas que son de rápido crecimiento, sino hay mucha diversidad de árboles, plantas, arbustos, plantas rastreras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estarías hablando de algún tipo de reforestación típica cuando pones 4 o 5 especies de árboles, cuando sabemos que en un hectárea existen mucho más, y no solo de árboles, sino
plantas, como te decía, de llanas, de plantas pequeñas, rastreras, de todo este tipo de plantas. Entonces a eso me quería preguntar, ¿sería una restauración incompleta o no te entiendo? Y también una parte cuando decías, cuando preparas el terreno y que tienes que limpiar las malezas, y muchas veces a las que llamamos malezas son plantas nativas, tal vez nativas que cumplen ciertas funciones ecológicas para algunas especies de animales, ¿no? Entonces a eso me quería preguntarte sobre ese tema. Gracias. Ya, con respecto a lo que me comentaste, o sea, la reforestación en sí, hasta la restauración ecológica es un amplio, sí, es bastante amplio, sí, porque todo lo que me estás comentando va dentro de todo lo que es una restauración ecológica. Entonces, es muy amplio. Lo que trato yo de decirte acá es una pequeña parte de lo que es una reforestación, ¿sí? Porque de igual forma, o sea, si tú ya tienes el conocimiento de la zona y tú dices, bueno, yo voy a gestionar con esta planta porque esta planta es nativa y puede crecer más, ¿ya? Pero eso es dependiendo de la especie, dependiendo de la zona, dependiendo de la zona, perdón, dependiendo de la especie nativa que pueden darse. Te pongo un ejemplo. Acá hubo en Chile, no sé si conocen las Torres del Paine. Y en las Torres del Paine hubo un incendio forestal en el cual ya no solo se requería de reforestación, sino de una restauración ecológica completa. Y en la parte de restauración encontraron que había, o sea, las plantas de ahí, eh, tenían un crecimiento bueno, tenían hasta llegar al clímax, ¿ya? De 300 a 500 años. Entonces, eso es como que por el momento muy, muy complicado llegar hasta esa zona. Entonces, en el ejemplo que te comento yo, hicieron la reforestación, pero las plantas de ahí, o sea, las plantas nativas de ahí tienen muchísimos años. Es como que si el Cajas se incendiara y los árboles tipo que se encuentran allá necesitarán, qué sé yo, unos 100, de 50, 100 a 200 años para que lleguen al clima en el cual están ahora. Entonces, ¿qué pasó acá en Chile? Se quemaron casi como 125,000 hectáreas. Entonces, ese es el mensaje que les quiero comentar. ¿Alguna otra pregunta? Y algo me comentaste sobre la parte de la preparación del terreno. Obviamente tú que limpiarlo en sí a la planta en la zona donde tú lo vas a plantar. Eso es como que ayudando a que esa área pueda la planta nutrirse de todos los, cabe la redundancia, de los nutrientes que están en esa zona. Entonces, para que no haya una competencia, sí, ya. Pero de igual forma, a pasar de unos 10, 20 días va a haber también maleza en la zona. Claro que sí, para aportar un poco en lo que menciona Santiago, eso se denomina coronamiento de las especies, entonces eso permite que no exista competencia contra las malezas y que pueda captar todos los nutrientes o requerimientos para su futuro desarrollo de las plántulas. Entonces, el coronamiento básicamente es, luego del hollado, luego del plantado, se hace en un radio de 50, 60 centímetros alrededor de la planta y eso le permitirá, bueno, al menos hasta establecerse, no tener competencia y a partir de eso pues se puede evaluar la tasa de mortalidad y la tasa de prendimiento de las especies. Sí, es exactamente lo que acabas de mencionar. ¿Ya? Entonces, si no hay más